Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que en esta ocasión nos acompañan a una sesión más del manejo clínico México contra el COVID. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la asistencia y participación de la doctora Luz Adriana Templos Esteban. Ella es médica cirujana de la UNAM, por parte de la UNAM, y también hizo la especialidad en anestesiología también de la UNAM. Actualmente ella es jefa de División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel Gea González, y el tema que nos trae el día de hoy es uno de las temáticas que ustedes nos habían comentado les gustaría contemplar en esta capacitación continua. Así que bienvenida, doctora Adriana, le damos la palabra para que pueda empezar con la sesión. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que nos están mirando desde vía remota en otros estados y aquí en la Ciudad de México. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tema que es de vital importancia para el manejo y la buena calidad de la atención en los pacientes y familiares con una situación de COVID-19. La agenda que vamos a tener el día de hoy es un poco extensa, pero ojalá y puedan aprender muchísimo de todo esto que vamos a charlar. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son los cuidados paliativos en general. Vamos a ver cuál es el ordenamiento jurídico en nuestro país, que esto es algo muy importante. Vamos a ver algunas definiciones bioéticas en cuidados paliativos y de ahí vamos a partir para los criterios de ingreso en cuidados paliativos por SARS-CoV-2 y cuáles serían los posibles planes de acción. Vamos a hablar un poco sobre los principales síntomas y la paliación de estos y vamos a ver una parte muy importante que es el acompañamiento familiar de aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave en donde se puede amenazar o limitar la vida. Vamos a ver algunas cuestiones sobre despedida que son muy importantes de contemplar y al final del día algunas conclusiones. Entonces, vamos a comenzar a entrar en materia. Si nosotros hablamos de cuál es el contexto clínico de esta enfermedad de coronavirus, vamos a tener un espectro, digamos, de síntomas a los cuales nos vamos a estar enfrentando en los medios clínicos. La primera parte sería aquel paciente asintomático que puede tener o no algunos síntomas, ¿no? Vamos a tener aquel paciente que está infectado y que puede ser que ni siquiera lo sepa o que tenga una enfermedad leve y que se resguarde en casa y esto se pueda solucionar. La siguiente, digamos, el siguiente espectro clínico es aquel paciente que tiene sintomatología moderada, que ya requiere un recurso hospitalario y que tiene necesidad de oxígeno, por ejemplo, ya de varios medicamentos y que, bueno, de alguna manera sabemos que esta enfermedad habitualmente no llega a progresar. Pero el campo de acción de los cuidados paliativos básicamente va a ser, como lo vamos a ver, en el extremo superior derecho, aquel paciente que tiene una neumonía severa, que puede llegar a tener una situación de falla orgánica múltiple, y ahí es donde vamos a interaccionar los cuidados paliativos en conjunto con el equipo de salud y junto con la familia para dar esa atención que se requiere. Como todos ustedes saben, el hablar de coronavirus pues es relativamente reciente. No tenemos ni un año que estamos tratando con esta enfermedad y pues todos hemos ido aprendiendo de las experiencias que han sucedido en otros países. Lo primero que se empezó a escribir sobre cuidados paliativos en coronavirus fue algo relativo a estas imágenes que empezaron a pasar en Europa. En Europa sabemos que la epidemia llegó con un impacto impresionante. Hubo muchísimas muertes mucho antes que aquí en México y algo que estaba sucediendo es que en aquellas poblaciones en donde había pacientes mayores, muchos de ellos fallecieron sin poder despedirse de sus familias. Como vamos a hablar más adelante, el escenario clínico pues realmente es una situación en donde hay un completo aislamiento para evitar los contagios y esta imagen que ustedes ven aquí en la diapositiva le dio la vuelta al mundo. Se empezaron a hacer video despedidas
en aquellos pacientes que sabían que iban a fallecer y que por una enfermedad avanzada no iban a ser candidatos a un tratamiento curativo o a una situación de intubación o simplemente no existía el recurso. Y entonces allá en Italia, el doctor Cortellaro, allá jefe del Hospital de San Carlo, hace en una entrevista la narrativa del dolor que sentía cuando comienza a ver a aquellos pacientes terminales que no se pueden despedir de su familia, y entonces hacen una gestión para tener tabletas y poder contactar aquella despedida con los familiares. Esto fue una situación muy impactante que le dio la vuelta al mundo, y de ahí podemos decir que fue uno de los puntos de partida donde empezó a tener acción el cuidado paliativo. Cuando nosotros hablamos de coronavirus, vamos a tener un escenario clínico como este que les voy a mencionar. Habitualmente el paciente tiene que estar en una habitación aislada, en donde las visitas familiares son nulas, hablando de un contexto hospitalario, y donde todo el personal de salud que está ingresando va a tener una protección adecuada, que como todos ustedes lo conocen, consiste en un equipo de protección donde vamos a hablar desde mascarillas, caretas, batas, guantes, etcétera. El personal, siempre que va a estar en contacto con el paciente, pues va a poseer este equipo de protección, y muchas veces las maniobras o las interacciones que se llegan a hacer con el paciente llegan a ser muy rápidas o inclusive las menores posibles para evitar los contagios. Se restringe el número de personal sanitario que va a acceder a las instalaciones y a las habitaciones designadas, y todos elementos, los que estamos presentando, son necesarios sí para evitar un contagio, pero van a producir una sensación emocional de despersonalización y aislamiento para el paciente y los familiares en relación al personal de salud. A nosotros como equipo de cuidados paliativos nos pasa muchísimo que una de las peticiones que más tiene la familia es poder estar con su paciente o poder despedirse de él, y es algo que no podemos ofertar salvo algunas excepciones. Cuando nosotros hablamos de qué es la definición actual de cuidados paliativos, es importante mencionar que no tiene mucho que se acaba de hacer un consenso en donde muchos expertos de diferentes países hacen una redefinición para poder mencionar cuáles son los objetivos del cuidado paliativo. La primera parte incluye la prevención y la identificación temprana, así como la evaluación integral y manejo de problemas físicos, que incluye el dolor, puede incluir otros síntomas psicológicos, espirituales y necesidades sociales. Es muy importante evaluar que el cuidado paliativo es una situación holística e integral. Va a proporcionar apoyo a los pacientes para vivir lo más plenamente posible hasta que suceda este proceso de muerte, basado en una comunicación efectiva, ayudándoles a ellos y a sus familias. El médico paliativista o el personal de cuidados paliativos es quien más se detiene a hablar con el paciente o con la familia para comentar qué estamos esperando y a dónde vamos a llegar. Es aplicable durante todo el curso de la enfermedad de acuerdo a las necesidades del paciente. Podemos tener un cuidado paliativo temprano o podemos tener un cuidado paliativo de soporte o de agonía. Se puede proporcionar con terapias modificadoras de la enfermedad, y esto es una parte muy importante. El cuidado paliativo no quiere decir que no vas a hacer nada por un paciente. Podemos dar tratamientos curativos si el paciente tiene ese objetivo. Es aplicable en todos los niveles de atención médica, y esto me parece muy importante. No necesitas estar en un tercer nivel de atención para poder proveer un cuidado paliativo. Y, bueno, idealmente debe ser proporcionado por alguien que tenga una formación básica en esto. Y se requieren cuidados paliativos especializados con un equipo multidisciplinario, sí, para aquellos casos complejos. ¿Quién integra un equipo de cuidados paliativos? Bueno, lo ideal, que sabemos que no existe en todos los hospitales, pero muchos de nosotros seguramente hacemos cuidados paliativos desde la trinchera. Tenemos la parte médica, la parte de enfermería, la parte de psicología, la parte de trabajo social, la parte de fisioterapia, la parte de nutrición y una parte muy importante, los médicos tratantes. Siempre nos tenemos que poner de acuerdo para definir cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento y poder dar una información adecuada a la familia para que ellos puedan tomar decisiones y tener esas opciones de manejo. Y bueno, en muchas ocasiones el mismo personal de salud tiene mucho desconocimiento sobre si el cuidado paliativo en realidad es, digamos, reglamentado en nuestro país. Y les quiero presentar esta pirámide
Porque si nosotros pudiéramos mirar el ordenamiento jurídico en cuidados paliativos, en la parte donde vemos en la punta de la pirámide estaría en este momento la propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución, que es el ordenamiento jurídico más alto que puede regir a un país. Y si esto se llega a lograr, el no dar un cuidado paliativo va a ser punible para aquel personal de salud que no lo realice. La otra parte son los tratados internacionales, en donde ya existe una Declaración Internacional de Derechos Humanos con la Carta de Organización de los Estados Americanos, que a resumidas cuentas nos dicen que todo el mundo y todo ser humano tiene derecho de tener una asistencia digna de la salud. Y ahí es donde entra el cuidado paliativo. En otra parte también tenemos la Ley General de Salud en el título 8º bis, en donde viene ya reglamentada la ley para lo que son los cuidados paliativos. Y hace algunos años, en el 2014 y con una reforma en el 2018, tenemos ya la obligatoriedad de los cuidados paliativos, en donde viene una guía en el Diario Oficial de la Federación, en donde se contempla el control sintomático, las cuestiones bioéticas, las cuestiones jurídicas, los recetarios de medicamentos controlados, etcétera. Y en el 2016 esta norma también nace para lo que es el cuidado paliativo en pediatría. Entonces, esto nos da una situación importante en el cuidado paliativo. Esto se tiene que seguir como el tratamiento para cualquier otra enfermedad. El objetivo de un médico siempre va a ser prevenir una enfermedad o curar una enfermedad, pero también si esta ya no tiene una cura que pueda ser de alguna manera razonable, podemos optar por el cuidado paliativo. Algo que es muy importante mencionar es que el cuidado paliativo no es lo mismo que la eutanasia. La eutanasia es cuando un médico u otra persona mala o intencionadamente administra algún fármaco o realiza algún procedimiento a petición voluntaria para evitar el sufrimiento. Muchas veces nos hemos enfrentado a ese tipo de peticiones. Eso no es legal en nuestro país. Existen algunos países, sobre todo en lo que son Europa, por ejemplo, donde vamos a encontrar que esto ya tiene bastantes años en donde se ha estudiado y se lleva a cabo. Pero aquí en México lo primero que necesitamos es tener un sistema de cuidados paliativos bien implementado. A veces nos encontramos con ese término de eutanasia pasiva o eutanasia activa, pero en realidad el hacer un acto de eutanasia es una situación activa. Entonces, lo que nos dice la Asociación Europea de Cuidados Paliativos es que no tenemos un término de pasivo, o sea, haces una eutanasia o simplemente no la haces, ¿no? Entonces, consideramos que esta distinción es apropiada. Pero, ¿qué es el cuidado paliativo? Si nosotros lo pudiéramos definir desde un término bioético, el cuidado paliativo es esto que llamamos ortotanasia. La ortotanasia es el sinónimo de una muerte digna, en donde tenemos el derecho de morir de esta manera sin el empleo de medios desproporcionados, extraordinarios para poder mantener la vida. En este sentido, nos vamos a enfrentar a que hay enfermedades que son incurables, que pueden amenazar o limitar la vida y donde los tratamientos ya no pueden ser posibles porque el paciente tiene una mala evolución o simplemente no desea recibirlos. Y entonces podemos llegar a una situación en donde vamos a optar por el cuidado paliativo. La ortotanasia es un objetivo de los cuidados paliativos y es un indicador de calidad, de hecho. Y bueno, si nos ponemos a reflexionar en este punto, ¿cómo es que entra aquí la situación de coronavirus? Pues vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos define recientemente, en este año, hace algunos meses, que aunque los cuidados paliativos no pueden detener la pandemia, en realidad sabemos que existen algunos tratamientos que se están probando para poder tener una resolución de coronavirus. ¿Qué nos van a proporcionar? Bueno, nos proporcionan una orientación ética, sobre esto que acabamos de mencionar. Nos van a ayudar a aliviar gran parte de la angustia física, psicosocial y espiritual que va a estar asociada a aquellos pacientes y familias con COVID-19. Entonces, realmente vamos a tener un campo de acción bastante grande y vamos a ir definiendo en dónde va a entrar ese cuidado paliativo y cuáles son las posibles maniobras que podemos ofertar a los pacientes y a las familias. Para nosotros, dentro del cuidado paliativo, nuestra unidad de estudio es el paciente y es la familia. Entonces, siempre vamos a ir de la mano en ese sentido. Recientemente acaba de salir este consenso europeo
sobre lo que sería, digamos, la guía o cuáles serían las recomendaciones que nosotros deberíamos de seguir en cuidados paliativos para los pacientes que tienen COVID-19. Justo hablábamos al inicio de la charla que COVID pues es de aparición reciente y pues obviamente se han hecho muchas guías, metodologías de tratamiento, consensos de expertos para poder ir definiendo cuáles van a ser las líneas de acción. Y bueno, aquí en este consenso se reunió a 90 expertos internacionales que hacían o hacen medicina intensiva, neumólogos, paliativistas, en su mayoría algunos internistas, infectólogos, para poder definir cuál sería la situación que ocuparía cuidados paliativos dentro de COVID-19. Y bueno, les voy a mencionar cuáles son a las que llegaron en este consenso y entonces a partir de ahí vamos a iniciar, digamos, de qué manera vamos a poder aplicar este conocimiento. La primera parte sería la planificación anticipada de la atención, esto es, se refiere a tratamiento farmacológico y a las maniobras que vamos a llevar a cabo. La segunda parte implica el tratamiento paliativo para la dificultad para respirar. Muchos de nosotros hemos visto y hemos manejado pacientes con coronavirus y la disnea es uno de los síntomas pivotes dentro de esta enfermedad. Otra parte muy importante es la comunicación médico-paciente. ¿Cuántos de ustedes han visto, y no me dejarán mentir, que los informes ahora son vía telefónica y se le pide al paciente, se le pide a la familia que esté atenta al teléfono a recibir un informe y muchas veces de alguien que ni siquiera está tratando en ese momento a su paciente? Entonces, una parte muy importante es el tener comunicación con el paciente y también con la familia. Otra situación que también nos ha venido a cambiar la vida es la comunicación remota con el médico y con la familia. En muchas ocasiones se están planteando el hacer videollamadas, el enviar mensajes, audios, como lo vamos a ver más adelante, para poder recibir esos informes y saber qué está pasando en esa situación de coronavirus. También el cuidado paliativo tiene un papel muy importante en aquellos pacientes que tienen COVID grave. Sabemos que COVID no tiene palabra de honor. Es una enfermedad en donde el pronóstico puede ser impredecible. Puede ser que el paciente de pronto tenga una buena evolución y posteriormente tenga una recaída, o simplemente desde el inicio tenga un mal pronóstico y entonces necesitemos del cuidado paliativo. La otra parte muy importante y que muchas veces no la consideramos es el cuidado espiritual. ¿Quién es ese paciente que nosotros tenemos enfrente? ¿A qué se dedica? ¿Cuál era su objetivo en la vida? ¿Qué parte formaba en su familia? ¿Qué está sintiendo por esa atención que le están dando y por esa situación que está viviendo sin poder ver a su familia? Y obviamente, ¿qué está pensando sobre la enfermedad? Personalmente me gustaría platicarles que en pacientes en donde originalmente se pensaba que podrían recibir una atención paliativa de últimos días y al final del día tuvieron la opción de ir a casa, muchos de ellos quedan con estrés postraumático, que sería nuestra próxima pandemia. La otra parte importante es la atención psicosocial y el cuidado del duelo. Imagínense que internan a su familiar, a su papá, a su mamá, sus hermanos, no los vuelven a ver y simplemente reciben una llamada telefónica en donde les dice, ya falleció. Entonces, hay que dar una atención muy importante a ese cuidado del duelo, inclusive para algunos familiares que pueden ir al hospital o para aquellos quienes están resguardados y que obviamente están bajo esta situación emocional. Y algo muy importante que se está planteando es que obviamente se necesitan estudios futuros para generar evidencia sobre estas recomendaciones. O sea, hay que escribir lo que estamos haciendo. Obviamente hay apenas algunos esbozos en la literatura. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la literatura internacional? ¿Qué necesitan las familias en COVID o aquellas familias que tienen un paciente internado por COVID? Bueno, me parece muy importante mencionar un par de artículos. El primero es esto. Lo que nos dicen es que aquellos médicos que están en la primera línea de acción deberán aprender a manejar las emociones negativas. Obviamente, el tener una situación de COVID no es que a alguien le agrade. Entonces, habitualmente cuando se da esta noticia, los familiares, pues obviamente tienen una situación desde miedo, angustia,
duelo, etcétera, y tenemos que estar preparados para dar esas noticias y obviamente para responder con empatía y reconocimiento a esas emociones, validar esas emociones. Entendemos esto que está usted pasando, esto es una situación muy difícil, pero estamos aquí para ayudar, ¿no? Entonces, en lugar de responder con más detalles clínicos, no me dejarán mentir, habla el médico, o si llega a salir al médico a dar el informe, siempre habla de, no, sí, mira la tomografía y entonces en la base del pulmón, y muchas veces los familiares ni siquiera nos están entendiendo. Entonces es muy importante tener esa situación contemplada. Algo que también está sucediendo es que hay sentimientos de abandono por el paciente y la familia. Ajá. El paciente que está allá adentro, si tiene conciencia, en realidad siente ese abandono por parte de la familia porque no sabe qué está pasando allá afuera. Y para la familia hay complicaciones del duelo. ¿Y qué pasa para el personal de salud? Llega a haber angustia moral. ¿Por qué? Porque están falleciendo muchos pacientes. Entonces, uno quisiera hacer todo lo posible para que todos ellos tuvieran un estado de salud, pero muchas veces no se puede. Entonces, tiene que haber disponibilidad de apoyo psicosocial, espiritual, incluyendo lo que es la atención de duelo. Y bueno, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitan las familias por COVID? Bueno, sabemos que los hospitales originalmente no eran hospitales para atender a pacientes con COVID. Todos se han redistribuido, todos se han adecuado a los espacios como han podido. Entonces, nos siguen diciendo los artículos que sí se necesita una atención psicosocial y de duelo y que se tiene que facilitar la camaradería entre el personal. Y esta es una parte muy importante. Nosotros en el hospital, de verdad, no saben todo lo que tenemos que hacer para poder facilitar situaciones de videollamadas, meter audios, cartas, solicitar algún escrito o alguna situación, obviamente en pro de la atención de nuestros pacientes. Pensar en el uso de la tecnología para comunicarse con pacientes y cuidadores. En algunas zonas de nuestro hospital, por ejemplo, conforme se va pasando la visita clínica, se va haciendo videollamada a la familia para que la familia esté tranquila y vea cómo está su paciente, aun y cuando esté en una situación crítica y que esté intubado, por ejemplo, ¿no? Y algo que se está planteando mucho es que el cuidado paliativo debe de integrarse en el plan pandémico. Tenemos mucha literatura y ya sabemos todo sobre la fisiopatología del COVID, sabemos cuáles son los equipos de protección que tenemos que utilizar, pero no sabemos cómo vamos a manejar a las familias y no sabemos cómo vamos a paliar a esos pacientes, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Y bueno, ya entrando más en materia, ¿cuál sería el modelo de atención paliativa que deberíamos idealmente de contemplar para nuestros pacientes en estos tiempos de crisis humanitaria? Todas las asociaciones y los colegios de bioética empezaron a hacer consensos, obviamente conforme fue avanzando la pandemia. Europa se puso a trabajar muy arduamente en esta situación y realmente se llegaron a estos 4 puntos que consideramos pivotes para poder dar soporte a las familias, a los pacientes y al personal de salud. Ojo, ellos también necesitan ese foco de atención como una parte de la atención paliativa. Entonces, voy a mencionar estas 4 cajas que vienen en el diagrama y vamos a ir explorando cada una de ellas. La primera parte es cuando el paciente o la familia ya tiene una directriz anticipada. Sabemos que aquí en la Ciudad de México ya tenemos un programa de voluntad anticipada y que en otros estados, bueno, de alguna manera ya tienen instaurado, en algunos otros no, para aquellos pacientes que rechazan una medida invasiva, ¿sí? Aquel paciente que de entrada dice, yo no quiero tal tratamiento. Ahorita lo vamos a ir mirando. El segundo rubro sería aquel paciente que tiene prioridad 3 o 4 para poder ingresar a la UCI. Aquel paciente que ya tiene una enfermedad que per se tenía un mal pronóstico o que llega a ser ya en un estado de terminalidad y que además tiene COVID, ¿no? La tercera parte sería aquel paciente que ya está ingresado en un hospital pero que tiene una mala evolución clínica por COVID o por complicaciones de la enfermedad. Sabemos que COVID no solo tiene una situación respiratoria, sino que nos estamos encontrando con complicaciones neurológicas, cardíacas, renales, hematológicas, etcétera. Entonces, el paciente se puede llegar a complicar muchísimo. Y esta última caja, que yo se las pongo en rojo, que fue algo que sucedió mucho en Europa, y que estoy segura que está sucediendo muchas veces en muchos hospitales, es la no asignación de recursos en tiempos de crisis
por mínima supervivencia a la alta hospitalaria o por pocos años de vida salvados. Y esto fue algo que causó, digamos, como mucho revuelo, ¿no? Cuando se empezaron a publicar todas estas situaciones en cuanto a la bioética. El no asignar un recurso que requiriera un paciente, hablando especialmente de un ventilador, porque no los teníamos y teníamos que tomar la decisión, si teníamos muchos pacientes, a quién le íbamos a asignar ese recurso hospitalario. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces, tenemos la situación clínica cuando el paciente o la familia tiene una directriz anticipada previa y está rechazando medidas invasivas. No me dejarán mentir. ¿Cuántos pacientes no han visto que dicen, doctor, yo no quiero que me intube? O sea, ya sé que tengo COVID, sé que me van a dar un manejo, quiero entrar al hospital, pero no quiero que me intuben, ¿no? Y definitivamente desde que está entrando ya te está anticipando qué es lo que quiere. O si el paciente no tiene conciencia, autonomía de poder decir esto, muchas veces la familia es quien te dice, es que mi papá no quería que lo intubara, por favor, haga todo lo posible, aceptamos catéteres, medicamentos, cirugías, oxígeno, lo que quiera, pero no queremos que lo intube. O no queremos una situación de hemodiálisis, o no queremos, si cae en paro, por favor, ya déjalo en paz y no le hagan reanimación. A esto le llamamos una directriz anticipada, ¿sí? El tomar decisiones sobre tratamientos que nosotros estamos recibiendo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí? ¿Okay? ¿Qué le vas a ofrecer a ese paciente? Tenemos que ofrecer una asistencia multidisciplinaria que cubra las necesidades de los pacientes y de sus familias. Y esto incluye un soporte emocional del control sintomático. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a tener que ir planificando y tomando decisiones. Ok, a este paciente no lo vamos a intubar porque de manera autónoma nos dice que no lo quiere, o ya lo había dicho, o ya tenía una voluntad anticipada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planear el tratamiento. ¿Qué medicamentos vamos a dar? Vamos a valorar cuidadosamente si ese paciente en algún momento de la vida se puede egresar a domicilio y capacitar sobre los cuidados. No lo vamos a dejar sin tratamiento. Simple y sencillamente vamos a dar el manejo oportuno en ese momento y si tiene síntomas como los que sabemos que se pueden llegar a presentar como disnea, ansiedad, dolor, delirium por esa falta de oxigenación, entonces vamos a dar ese manejo. Si no logramos tener el control de síntomas, ¿qué vamos a ofertar? Pues tenemos una sobre la manga, una sedación paliativa. Es algo muy complejo el ver a un paciente y que el paciente sienta que se está asfixiando. Hay medicamentos, como los vamos a ver más adelante, que nos ayudan a controlar esos síntomas como la disnea y si no lo llegáramos a lograr, podemos optar por la situación de sedación paliativa. Ese sería el primer cuestionamiento. Acuérdense que todo esto tiene que quedar planteado en el expediente y obviamente plasmado, ¿no? ¿Qué situación quiere y qué situación no quiere el paciente si está en autonomía de decisión o en su defecto la familia? Eso sería algo que deberíamos de contemplar desde el inicio, desde que está entrando un paciente a una unidad de atención por coronavirus, determinar, bueno, la situación está muy crítica, se tiene que intubar. ¿Desean esta situación o no la desean? Obviamente, si no la desean, plantearlo y ese recurso justamente se puede aplicar para otro paciente que lo requiera. Otra situación clínica también que tenemos que considerar es el no ingreso a las terapias intensivas o a las unidades de soporte o de atención intensivo para coronavirus, para aquellos pacientes que ya eran crónicos, que no eran recuperables y que además tienen coronavirus. ¿Cómo es que nosotros medimos esto? Bueno, cuando nosotros evaluamos los criterios de ingreso para terapia intensiva, hablamos de prioridades. Hablamos de prioridad 3 en aquel paciente inestable que tiene pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la enfermedad aguda. O aquellos que tienen prioridad 4, que tienen un beneficio mínimo improbable por enfermedad avanzada o una situación terminal. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un paciente que tiene un cáncer en una etapa 4, que sabemos que ya no es candidato a tener una situación de tratamiento con quimio, radioterapias o cirugías y que además tiene COVID. Entonces, ahí es donde vamos a tomar las decisiones clínicas importantes y lo tenemos que documentar en el expediente. Vamos a ver más adelante un par de escalas. ¿Y esto cómo lo vamos a ir priorizando? Bueno, tenemos criterios que vienen en el diario oficial de la Federación
por enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Viene desde criterios generales, criterios para enfermedad por cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, enfermedad hepática, enfermedad como Parkinson, ELA, alguna situación de demencia avanzada, todas esas enfermedades cuando ya están en una situación avanzada, más coronavirus, serían las que tendríamos que contemplar en este rubro. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, vamos a determinar criterios de terminalidad, así se le llaman, o tenemos algunas escalas que nos permiten hacerlo. Una de las que más utilizamos es la escala de NECPAL, que se llama escala de necesidades de atención paliativa. Es una escala que viene en español y la verdad es que cualquier personal de la salud que esté viendo pacientes puede utilizarla y la puede de alguna manera evaluar. Y otra escala que también es bastante buena para predecir esto es la escala de SPICT. Recientemente en nuestra división se terminó de hacer una revisión sistemática para ver cuáles eran las escalas que nos permiten saber aquellos pacientes que tienen necesidad de atención paliativa. Las escalas que más nos van a ayudar o a lo que llegamos, que seguramente en breve lo vamos a publicar, es la escala de NECPAL y la escala SPICT, como las vamos a ver más adelante. Y tenemos también unos predictores de mortalidad en agudo, como SOFA, como SAPS-2, como Apache-2, etcétera. Algo muy importante es que siempre lo determinemos en el expediente. Y entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer aquí? Bueno, aquí es donde ya vamos a empezar a pensar cuál es el objetivo de tratamiento desde que estoy ingresando al paciente, si voy a hacer o no una adecuación terapéutica y documentarlo. Y si existiría la indicación o no, en caso de requerirlo, de dar una ventilación mecánica asistida. Siempre es muy importante tomar decisiones compartidas con el equipo multidisciplinario y siempre que sea posible con el paciente y la familia, obviamente tomarles en cuenta para que ellos tomen esa decisión. Control de síntomas frecuentes y si no se logra, la sedación paliativa. Y bueno, vamos a pasar a enseñarles estas escalas que son más del índole paliativo. Las escalas, por ejemplo, de Apache, SOFA, habitualmente ya las conocemos y tenemos muchos marcadores para poder ocuparlas y las podemos descargar fácilmente en línea. Esta escala de instrumento NECPAL ya es la tercera versión la que se lleva hasta ahorita y este instrumento nos logra decir si un paciente tiene necesidad de atención paliativa. Ojo, no nos dice si está agónico, nos dice si tiene necesidad de atención paliativa. Esto es ingresar a un programa de cuidados paliativos y viene con una pregunta sorpresa y después vienen muchos rubros que tienen que ver con funcionalidad, con demanda de servicios, con indicadores clínicos, como lo vamos a ver más adelante. Si nuestro paciente responde no a la pregunta sorpresa, que es la siguiente, ¿le sorprendería que este paciente muriese a lo largo del próximo año? Y si la respuesta es no, o sea, si tú como médico estás viendo que no te sorprendería que ese paciente pudiera fallecer de aquí a un año, entonces continúas haciendo la escala. ¿Cuál es el siguiente rubro? La demanda o la necesidad. Hay demanda por parte de la familia de limitar ese esfuerzo terapéutico. Muchas veces la familia te dice, por favor, doctor, ya dejen a mi mamá en paz, ya no le estén haciendo cosas, ya déjenla morir. Esa sería una necesidad de demanda o necesidad identificada por el miembro del equipo. El equipo te puede decir, no, pues es que ya vimos que estamos haciendo muchas maniobras y la evolución es mala, etcétera. Ahí podríamos poner que sí hay necesidad por parte del equipo. La otra situación es indicadores clínicos generales. En los últimos 6 meses, indicadores sostenidos, progresivos y severos, ¿de qué? De declive nutricional, pérdida de peso de 10% sin una situación aparente, declive funcional. ¿Cómo lo vamos a medir? Por evaluación de escalas de Karnofsky que podemos aplicar en pacientes con cáncer o pacientes geriátricos, o la escala de Bartel, o la pérdida de 2 o más actividades de la vida diaria, actividades que son importantes para predecir la funcionalidad. Si el paciente tiene declive cognitivo, si nosotros evaluamos un Mini-Mental y obviamente este sale menor a 5 puntos. Los síndromes geriátricos,
El paciente geriátrico no necesariamente es paliativo, pero si viene combinadas con más situaciones clínicas, entonces seguramente tendrá necesidad. ¿Cuáles síndromes geriátricos? Caídas, úlceras por presión, disfagia, delirium, infecciones de repetición, etcétera. ¿Qué más vamos a tener? Si el paciente tiene síntomas persistentes, aquel paciente que tiene necesidad de atención paliativa habitualmente tiene 8 a 10 síntomas antes de ingresar a un programa, como cuáles: dolor, debilidad, anorexia, disnea, náusea, vómito, estreñimiento, etc. Aspectos psicosociales. Hay un distrés o trastorno adaptativo severo, o hay vulnerabilidad social severa. ¿Esto por qué? Porque no se cuentan con los recursos, no se cuentan con los medios, o simple y sencillamente el cuidador no está capacitado o no tiene las herramientas emocionales para hacer un cuidado. La multimorbilidad. No es lo mismo un paciente que tenga cáncer terminal a un paciente que tenga cáncer terminal, más diabetes, más artritis reumatoide, más hipertensión arterial, etcétera. Uso de recursos con 2 o más ingresos no planificados en los últimos 6 meses, o necesidad de atención en domicilio con personal de enfermería o con intervenciones frecuentes. Y ya vienen aquí al final los indicadores específicos: cáncer, EPOC, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, demencia, etcétera. Si nosotros checamos la escala en la parte de atrás, vamos a ver que hay indicadores específicos por enfermedad y cómo cada uno de ellos podemos considerarlos para valorar que un paciente pueda tener necesidad de atención paliativa. Entonces es muy importante, si ustedes tienen oportunidad, de poder checar cuáles serían los indicadores clínicos de severidad, que cada enfermedad tiene una situación específica, en donde va a tener acción el cuidado paliativo. Te voy a poner un ejemplo. Enfermedad renal crónica grave, aquel paciente que tiene una insuficiencia renal grave con una tasa de filtración menor a 15 mililitros minuto. Esto es un paciente que ya esté en estadio 5, que no sea candidato a tratamiento sustitutivo o de trasplante. Él podría ser candidato a cuidados paliativos. Y esta herramienta también la vamos a utilizar para COVID. Tenemos esta otra herramienta que se llama SPIC, que es muy parecida. Nos habla también de una evaluación de recientes admisiones hospitalarias, declive funcional, aquel paciente que tiene una dependencia severa, aquel paciente que ha bajado de peso en los últimos meses, o aquel paciente en donde no hay un tratamiento razonable, y obviamente vamos a optar por la situación de mejorar una calidad de vida. Y vienen aquí, si ustedes alcanzan a ver, cuáles enfermedades son susceptibles de recibir cuidados paliativos, y vuelven a ser las mismas: cáncer, demencia, enfermedades neurológicas, accidentes vasculares cerebrales muy severos que no sean candidatos a cirugía, por ejemplo, pacientes con fallas cardíacas, enfermedad respiratoria severa, enfermedad renal, enfermedad hepática y otras condiciones que nos pueden llevar a necesitar cuidados paliativos. Entonces, todas estas las tenemos que documentar en el expediente, y es de vital importancia poder hacerlo visual y obviamente que esto esté reglamentado. Tenemos algunas otras escalas predictivas en COVID y bueno, también es importante documentar que la evolución del paciente por enfermedad COVID va a ser severa. Eso va a ser uno de los puntos quiebre para poder entrar a hacer una evaluación por cuidados paliativos. Aquí en estas tablas les presento algunas, como el SCORE-COL o el Scala News, en donde sabemos que el paciente puede tener un mal pronóstico después de cierto puntaje. Ok, ¿y a qué otra situación clínica nos podemos enfrentar? Bueno, nos podemos enfrentar a que un paciente pueda tener mala evolución por una complicación derivada de COVID o por una complicación derivada de la enfermedad de base. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de hacer una adecuada, digamos, una adecuación o una limitación de esfuerzo terapéutico. Y bueno, ¿cómo es que va a ser esto? Vamos a priorizar medidas paliativas, tenemos que definir cuáles son las herramientas que estamos utilizando para evaluar el pronóstico de este paciente y cuál sería la conducta a seguir. Ok, el hacer una limitación o una adecuación de esfuerzo terapéutico no nos implica el no dar atención a un paciente. Tenemos que evaluar el trasladar a un área de menor
complejidad, pero garantizando la atención paliativa. Tenemos que planificar acciones con la familia y con los profesionales de la salud, tomar decisiones compartidas y pensar también en el control de síntomas, ¿sí? ¿Cómo es que podemos evaluar esta situación? Y me parece muy importante entonces aquí hablar de lo que sería la distanasia. La distanasia es lo mismo que el encarnizamiento terapéutico, la obstinación terapéutica o el ensañamiento terapéutico. Y aquí a modo de risa ponemos a la muerte luchando contra el médico, porque muchas veces no queremos dejar ir a nuestros pacientes, aun y cuando tienen un mal pronóstico o una mala evolución. Entonces, es cuando se emplean métodos desproporcionados, futiles y extraordinarios para prolongar artificialmente la vida y por lo tanto retrasar la muerte, a pesar de que sabemos que no hay posibilidad de curación. Entonces, algo, digamos, que en lo que está en contra el cuidado paliativo es de hacer este proceso de distanasia. Lo que nosotros queremos es precisamente lo contrario, que el paciente tenga una situación de medios ordinarios, útiles y proporcionados para hacer de alguna manera más confortable ese proceso de muerte cuando sabemos que la enfermedad ya está haciendo su trabajo y que puede fallecer por esta. Si nosotros hablamos de limitación de esfuerzo terapéutico, vamos a tener dos grandes rubros: el no iniciar tratamientos o el retirar tratamientos, ¿sí? ¿Cuáles vamos a retirar? Obviamente tenemos que hacer una evaluación importante sobre aquellos tratamientos desproporcionados, aquellos procedimientos extraordinarios y aquellos procedimientos inútiles o fútiles. Vamos a dar un ejemplo en un momento. El tratamiento de patologías que han decidido ser tratadas. O sea, ¿qué quiere decir? Nos tenemos que sentar a pensar qué es lo que verdaderamente en este momento sí vamos a tratar en el paciente y qué no vamos a tratar en el paciente, porque definitivamente no nos va a responder a los tratamientos. Y siempre se tienen que contemplar las medidas paliativas. ¿Cuáles son, digamos, los principales ejemplos de limitación de esfuerzo terapéutico a los que nos vamos a enfrentar? La primera parte es la orden de no reanimación. Justo, por ejemplo, el día de hoy, hace un rato, tuve una reunión con una familia, con el equipo multidisciplinario, en donde tenemos a una paciente que tiene ya un estado vegetativo persistente, derivado de un estado posparo. En realidad, al inicio, la idea era, pues, obviamente, dar soporte para la enfermedad por coronavirus, la neumonía. Por esta situación neurológica, la paciente recibió un procedimiento de traqueostomía, un procedimiento de gastrostomía, y la idea como tal era pues progresarla en la medida de lo posible, la ventilación y que se fuera a la casa. Entonces, ahora que ya lleva varios días y que está en piso y que se hacen los estudios pertinentes de resonancia magnética, nos encontramos con que ya hay como tal una situación de enfermedad anoxoisquémica y que ya no hay vuelta para atrás. Hay infartos talámicos, la paciente ya está con un estado vegetativo persistente y, bueno, la situación se vuelve muy compleja. Pero aquí al dar la información a la familia, obviamente ya con toda esta situación de complicaciones con la paciente, la pregunta fue, si nuestra paciente cayera en paro, ¿ustedes quisieran que la reanimaran? Y obviamente con toda la información, la familia nos dijo, no, doctora, ya déjenla en paz. Si ya hay un daño neurológico instaurado, pues el daño va a ser mucho mayor, ¿no? Ese es digamos, un ejemplo, ¿no?, de lo que sería la limitación de esfuerzo terapéutico. Y viene aquí, ¿no?, la orden de no reanimación, por ejemplo, la diálisis o el tratamiento sustitutivo renal, los fármacos vasoactivos. Obviamente los fármacos vasoactivos tienen una función y en su momento es dar soporte al paciente. Pero ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a aquel paciente en donde ya tenemos las aminas al full y verdaderamente estamos teniendo efectos adversos? Entonces nos tenemos que sentar y pensar hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestro tratamiento. Aquellos pacientes que tienen FIO2 elevada, situaciones de ventilación mecánica,
nutriciones artificiales innecesarias o definitivamente una limitación de absolutamente todo. Hay familias en donde ya la enfermedad fue muy larga y en donde a pesar de hacer absolutamente todo, hacer punciones, catéteres, cirugías, medios invasivos, no estamos llegando a ningún lado. Y entonces la familia nos llega a decir, por favor, ya dejen a mi paciente en paz, ya déjenlo ir, ya déjenlo tranquilo. Ahí es donde aplicamos el hacer la limitación de absolutamente todo. Y en este gráfico, si nosotros lo pudiéramos ver, digamos, como de una manera más puntual, obviamente, cuando nosotros hacemos un tratamiento o un paciente está ingresando por coronavirus, pues la idea es curarlo, ¿no? La idea es dar un tratamiento curativo y obviamente que puede evolucionar y que puede ir a la casa. Pero si la situación ya se volvió caótica y hay una complicación y definitivamente no se puede llevar a la solución de este problema, entonces nos tendríamos que poner a pensar en si realmente el paciente es candidato o no a una limitación del esfuerzo terapéutico. Y entonces vamos a ver en el extremo inferior del lado derecho la parte de limitación de esfuerzo terapéutico que está con una línea punteada donde ya tenemos una cercanía hacia la muerte. Y esto es una parte muy importante porque muchas veces ese recurso que nosotros damos sobre, de alguna manera de exposición o que damos de más a un paciente que ya sabemos que no nos va a responder, lo podríamos ofertar para un paciente que verdaderamente tiene posibilidades de curación. Y bueno, al final del día vamos a ver que el cuidado paliativo debería de ir de la mano de este apoyo emocional al paciente y a todo el equipo de salud. Y bueno, otro rubro importante es cuando hablamos de estrategias de asignación de recursos en casos de situación de crisis humanitaria. Si nosotros tenemos 3 pacientes que tienen neumonía por coronavirus y que los 3 necesitan intubación o ventilación mecánica asistida, ¿a quién se lo damos? ¿No? Muchas veces esa es la pregunta que nos va a poner a pensar en quién sería candidato de recibir este tratamiento. Algo que llegó o que logró pasar en nuestro país es que nosotros venimos viviendo o venimos a adecuar nuestro sistema de salud de acuerdo a las experiencias de países previos. Tuvimos oportunidad de prevenirnos un poco más, pero hubo lugares en donde definitivamente esta situación de crisis humanitaria fue tremenda y entonces hubo que hacer una planificación de a quién se iban a dar esos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se tendría que hacer esta planeación en caso que no tuviéramos el recurso? Tendríamos que valorar la máxima supervivencia a la alta hospitalaria o la maximización del número de años de vida salvados. ¿Cuáles serían las posibilidades de vivir de ese paciente? Y bueno, si es que en algún momento llegáramos a presentarnos en esa situación, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, valorar obviamente cuál es el estatus per se de la enfermedad, si el paciente tiene enfermedades previas, utilizar indicadores pronósticos como las herramientas de NEPAL, STIC o algún similar, y si el paciente no va a recibir un tratamiento invasivo o complejo, podríamos referirlo a un área de menor complejidad, garantizando la atención paliativa. Siempre tenemos que ofertar algo a nuestro paciente. Debemos de dar esa atención de confort si es que la requiere. Obviamente planificar la acción con la familia, tomar decisiones compartidas y realizar la paliación de síntomas. Y en su defecto, si no se logra, la sedación paliativa. Y bueno, ¿cómo es que empezamos, no? Si nosotros ya tenemos un caso en donde nosotros queremos evaluar, o más bien ya evaluamos que sí es candidato, tiene necesidad de atención paliativa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una reunión familiar. Y aquí es en donde empezamos a entrar en camisas de 11 varas, porque no es lo mismo dar un informe telefónico que sentarte con la familia o con el familiar responsable y explicarle qué es lo que está pasando y cuál sería, digamos, el viraje de esa atención curativa hacia una atención paliativa. Habitualmente las reuniones familiares nosotros las hacíamos con mucha familia, o sea, con el esposo, con la esposa, con hijos, para que todos tuvieran la misma información.
Ahora estas reuniones han tenido que ser muy limitadas y obviamente con las medidas de protección, pero tenemos que hacerlo, tenemos que dar el tiempo a esa familia para decirle cómo está la situación y poner las cartas sobre la mesa. Vamos a tomar ya con una información decisiones y dar un plan de acción a la familia y vamos a evaluar si el paciente puede ser atendido en el hospital o en el domicilio. Y obviamente si se va a domicilio, dar toda la capacitación pertinente para que esto se lleve a cabo. Tenemos que hacer valoración médica, psicológica, de enfermería, de trabajo social, de nutrición y de rehabilitación. No siempre se tienen las mismas necesidades. Y algo a lo que nos estamos enfrentando ahora en nuestros días con coronavirus es que la necesidad emocional muchas veces es mucho más grande que la necesidad médica. Entonces hay que dar atención a esa situación. Y te voy a poner un ejemplo. Laura fue una de nuestras pacientes, que ya no está aquí, con un cáncer de ovario muy avanzado, con metástasis, tenía de alguna manera carcinomatosis peritoneal, un tumor de ovario bastante grande que ya había recibido tratamiento y tuvo recaída, en un estado, digamos, de anorexia, caquexia, con necesidad de atención en domicilio, ya con un Karnofsky de 30%, prácticamente postrada en la cama, con sintomatología que básicamente tenía que ver con una situación de dolor descontrolado y obviamente la fatiga, náusea y vómitos. Y para ponerle la cereza al pastel, le dio coronavirus, ¿no? Entonces, nos sentamos a hablar con la familia para plantear, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Mire, sabemos que ya la situación de Laura está muy compleja, tiene un cáncer terminal y aparte tiene coronavirus. Sabemos que podemos dar tratamiento a coronavirus, puede ser que ella requiera una intubación y eso no necesariamente iba a salvarle la vida, porque ella ya tenía un cáncer previamente. Entonces, hablamos con su esposo y su esposo ya después de tener una información, de llevar estos exámenes, mostrarle cómo estaban los estudios de laboratorio, cómo estaban las tomografías, nos dijo, ok, por favor, no intuben a Laura, denle tratamiento para sus síntomas, si ella tiene falta de aire, por favor, denle algo para que no sienta la falta de aire, denle tratamiento para su dolor, si me la puedo llevar a casa, qué bueno, y si no, únicamente nos la llevamos con oxígeno, y si va a fallecer, que muera tranquila. Pero esto es después de dar una información y obviamente se toman ese tipo de decisiones. No voy a ahondar mucho en esto porque vi que ya por ahí tuvieron una capacitación sobre el tema de cómo dar malas noticias, pero ¿cómo es que estamos implementando este modelo de reunión familiar? Ustedes alcanzan a ver en esa fotografía que estamos dos médicos con nuestras caretas, obviamente con nuestro cubrebocas, habitualmente utilizamos doble cubrebocas, y por la pose de la foto no alcanzamos a ver muy bien, pero tenemos una distancia de un poquito más de 1,5 metros. Y tenemos a nuestro familiar que está firmando un consentimiento en donde está aceptando cuidado paliativo. Justo en esta intervención que hicimos, lo que nos estaban firmando era órdenes de no intubación y no reanimación. Pero bueno, ¿cómo se hace este protocolo de malas noticias? Hay un protocolo que es basado en el protocolo de Buchmann, que es el modelo SPICES, en donde, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Un entorno favorable, Vamos a preparar una entrevista, nos vamos a reunir en un lugar tranquilo, no en el pasillo, en donde todo el mundo esté interrumpiendo y no podamos hablar de cosas importantes, ver qué es lo que sabe el paciente o el familiar sobre esta situación de la que estamos hablando. Muchas veces los informes no es que sean erróneos, simplemente no los entendieron, ¿no? Invitar al paciente o al familiar a cuánto quiere saber, qué necesita saber, cuáles son sus principales, digamos, necesidades. A lo que más nos estamos enfrentando, yo les puedo contar que mi paciente necesariamente tiene que ser cremado, es así como una de las dudas de las familias. Si pueden hacerse rituales, velatorios, etcétera, y si la familia se va a contagiar, ¿no? Es así como siempre nos están preguntando eso. La situación de dar conocimiento de la información, comunicar la información, ver
que el familiar nos ha entendido o el paciente nos ha entendido, responder de una manera empática. Si tú le das una mala noticia, estás esperando que el familiar o que el paciente pues tenga una respuesta emocional. Entonces se tiene que dar, se tiene que permitir esta situación y muy importante, dar una estrategia y un plan de acción, porque si no, no estamos haciendo esa buena comunicación de malas noticias. Algo que hemos implementado nosotros son reuniones un poco más cortas, solicitamos un familiar únicamente, con equipo de protección, obviamente protección por contacto, identificar qué información además sabe el paciente sobre COVID, porque de verdad hay unas situaciones en donde nos plantean que no existe, que no saben de dónde se contagiaron, o no saben que no solamente, o piensan además que nada más afectó pulmón y no saben que puede afectar otros órganos, 1000 cosas y 1000 mitos que se están presentando. Y orientación sobre el duelo y la despedida. Entonces, ese sería como nuestro primer paso, ¿no? Tenemos que tener una situación de reunión familiar en donde demos esta información, donde vamos a proponer el objetivo y la filosofía del cuidado paliativo y tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ofertar? ¿Qué vamos a ofertar como equipo? Y ver qué necesidades tiene esa familia y ese paciente. Hablamos que se necesita un control de síntomas, ¿sí? Necesitamos dar ese control de síntomas y garantizarlo. Algo que nosotros queremos es que el paciente no sufra, ¿no? Y básicamente el síntoma que más nos va a quejar es la disnea. Algo que está sucediendo mucho en el paciente con coronavirus es que tiene hipoxemia silenciosa. Tiene hipoxia, tiene hipocapnia, pero no sienten disnea. Y llegan los pacientes con saturaciones de 40, de 50 y no se están dando cuenta. Entonces, esto tiene una fisiopatología que apenas se está, digamos, documentando. Se cree que tiene que ver con una situación de la modulación, digamos, de los receptores implicados en la quimiosensibilidad al oxígeno y que entonces el cerebro no nos da una respuesta clara a esa hipoxia que se está presentando. Y bueno, ¿cómo es que la vamos a controlar? El tratamiento ideal y el tratamiento que está descrito para esta sintomatología es morfina. La morfina nos ayuda a disminuir la sensación de CO2, los centros quimiorreceptores sienten menos esa concentración de CO2, el paciente respira de una manera más pausada y tiene una sensación de bienestar. Si nosotros tuviéramos que iniciar de primera vez morfina, ¿cómo la podríamos iniciar? Podemos iniciar con 2 miligramos intravenosos o podemos utilizar la vía oral. Cuando utilizamos la vía oral, lo que está indicado es de 5 a 10 miligramos de morfina vía oral cada 8 horas o inclusive cada 6 horas o si el paciente tiene una disnea severa cada 4 horas. ¿Qué es lo que vamos a vigilar? Bueno, vamos a vigilar situaciones de neurotoxicidad, alucinaciones, sedación intensa, pero yo les puedo decir con gran conocimiento de causa que aquel paciente que verdaderamente tiene disnea importante y es manejado con morfina, de verdad cambia muchísimo. No tengan miedo, ¿no?, de utilizar este fármaco. ¿Qué más podemos ocupar? Podemos utilizar dexametasona, 4 miligramos por la mañana. También es muy importante el síntoma de la tos. Esta tabla que yo les estoy poniendo es una tabla de la Universidad de Navarra, que es un centro muy importante de cuidados paliativos, y bueno, ellos ponen aquí la marca, pero no, bueno, aquí en México ocupamos dextrometorfano o podemos utilizar codeína cada 6 horas para el control de la tos. Estos pueden ir acompañados o no de morfina. Aquellos pacientes que tienen muchas secreciones o que tienen estertores, inclusive premortem, podemos utilizar butiliosina de 20 a 40 miligramos cada 8 horas. Y para fiebre, obviamente paracetamol, y algo que también se puede utilizar si el paracetamol no fuera suficiente y ya utilizamos, medios fisiológicos, podemos utilizar el metamizol, pero hay que valorar su uso. Entonces, de esta manera podemos ir garantizando la situación de control de síntomas. ¿Cuál es otra parte muy importante? Y es algo que
que las familias nos solicitan a gritos y tenemos que escucharlos. La despedida. ¿Cómo se van a despedir de su familiar si no lo pueden ver? Ajá. Y además, obviamente, por situaciones de contingencia sanitaria, pues ellos cuando llegan a fallecer, pues obviamente van en una bolsa hermética, dependiendo de la institución, y idealmente pues se permite su reconocimiento a una sola persona por situaciones sanitarias, pero algo que les ayuda mucho a los familiares es tener el conocimiento de por qué no pueden ir a despedirse al hospital, por qué no pueden entrar a decirle a su familiar o darle el último adiós. Una estrategia que nosotros estamos utilizando en el hospital es las cartas. Aquí vemos a nuestra enfermera, no se alcanza a ver muy bien, pero las cartas que están ingresando y que está leyendo el personal de enfermería, todas ellas van sanitizadas y se están leyendo a los familiares. La verdad es que han sido una muy buena metodología para poder expresar las emociones de los familiares, y muchas veces los pacientes, sobre todo cuando tienen de alguna manera autonomía, el escuchar aquellas palabras de su familia al otro lado los conforta muchísimo. Algo que también nos han solicitado son fotografías. Nosotros, para proporcionar una fotografía de un paciente en estado crítico como esta fotografía que les estoy mostrando aquí, hacemos una preparación a la familia. Les enseñamos una fotografía, digamos, de una situación simulada en donde tienen que ver que su paciente puede tener una sonda urotraqueal, que va a estar conectado a un ventilador, que va a tener muchos monitores, catéteres, sondas, etcétera. Curiosamente, en la ocasión que mostramos esta foto a este familiar que ya tenía cerca de 21 días en el hospital y no lo habían visto, y la familia pues obviamente nos preguntaba cómo estaba, y ya saben muchos mitos que se están dando, ¿no?, en relación al coronavirus. Mostramos esta fotografía y ellos nos preguntaban, oiga, ¿y está sintiendo el ventilador? ¿Tiene dolor cuando tiene la sonda? ¿Dónde está la máquina que le está permitiendo respirar? ¿Cómo está comiendo? ¿Él está sintiendo? Todas esas preguntas que muchas veces no contestamos o no nos tomamos el tiempo, ¿no?, de poder dar esas respuestas. Otra situación muy importante que nos ayuda a la cuestión espiritual es el paso de algunas imágenes, el orientar sobre rituales a distancia, el dar mensajes escritos cuando firman esos consentimientos informados, y nosotros les comentamos qué médico lo leyó, en qué turno, y esto hace que la familia se sienta confortada. Los audios, por ejemplo, es una parte muy importante, y tenemos que poner especial atención a esa forma de comunicación, porque los familiares no están pudiendo entrar a ver a sus pacientes. Algo que, por ejemplo, publicaron en The Palliative Medicine hace unas semanas y que me pareció algo como muy bello y muy significativo, es de aquel paciente que fallece, el hacer de forma simbólica una situación de su electrocardiograma enmarcada en un corazón como si fuera su último latido, ¿no? Entonces la familia lo percibe de una manera muy buena, porque algo que los familiares nos están diciendo es que no se están quedando con algo de su paciente. Nos dicen, es que mi papá se fue, mi hermano se fue y yo ya no tengo nada. Entonces, tienen esa situación de pertenencia. Y algo que también están haciendo allá en Estados Unidos es el tomar las huellas. Ustedes alcanzan a ver en esas fotografías la huella de un paciente y la ponen como en una especie de llavero, ¿no? En donde también está significando el tener una situación de pertenencia, ¿no?, para todo esto. Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría compartirles, basado, digamos, en la premisa de que todo esto lo vamos a tener que ir documentando para poder aprender, ¿no? Y obviamente el poder normar estas estrategias paliativas, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestro hospital? Y dicen que esto no queda si no lo tenemos en una foto, ¿no? Y ahorita se los voy a platicar. Hasta este momento, desde el 23 de marzo, que fue la cuestión del decreto, ¿no?, que tuvimos aquí en el hospital, a nivel nacional, y que se empezaron a reconvertir todos los hospitales para una atención paliativa, hemos visto hasta este momento 29 interconsultas formales en donde hay una intervención multidisciplinaria
a los pacientes hospitalizados. Hemos visto hombres y mujeres con un rango de edad de 24 a 89 años, en promedio de 66 años. Muchos de ellos ya traen o traían comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad multiinfarto, estados vegetativos, enfermedades renales crónicas avanzadas, cánceres avanzados, Alzheimer, cardiopatías isquémicas, hipotiroidismo y algunos con empiema. ¿Y cuáles son las intervenciones que se han hecho hasta ahorita? Bueno, hemos tenido interconsultas por una situación de directriz anticipada previa, la mayoría de ellas por no reanimación o no intubación, por una mala evolución clínica o limitación de esfuerzo, 12 pacientes, pacientes que tienen prioridad 3 o 4 de UCI y que obviamente se da únicamente tratamiento paliativo, 5 pacientes. Hay pacientes que no aceptan el cuidado paliativo, ¿no? Y que quieren que se haga absolutamente todo, a pesar de que se ha dado toda la información, 3 pacientes, y al menos no nos hemos enfrentado a una situación de no asignación de recursos por crisis hasta lo que llevamos ahorita. Pero bueno, esa es la intervención a los pacientes. Y las intervenciones a los familiares, ¿qué es lo que llevamos? 118 familiares con acompañamiento en UCI. En UCI, ¿por qué? Porque son los pacientes más graves y son los que muchos de ellos pueden llegar a fallecer. 65 intervenciones psicológicas a cuidadores, muchos de ellos con una sobrecarga impresionante, inclusive algunos claudicados, y muchos que no pueden, digamos, de alguna manera acudir al hospital, como que eso les reconforta. 5 intervenciones en crisis, 7 seguimientos telefónicos a niños y a familiares. Acuérdate que ese paciente que está internado o es papá, o es mamá, o es abuelito, y también los niños necesitan esa atención. 151 gestiones de cartas, audios, mensajes de voz, fotografías, 15 videos, y una parte muy importante y que también es chamba del equipo de cuidados paliativos es el apoyo y reconocimiento al personal de salud. ¿Cuánto personal de salud no está trabajando ahorita en la línea de fuego o en las zonas periféricas? Y obviamente pues se encuentra con una situación de fatiga por compasión. Entonces es muy importante, buen burnout, ¿no? Entonces les quiero mostrar un poquito el trabajo que nosotros hacemos. Obviamente servimos a los pisos, ¿no? Con nuestro equipo de protección. Del lado derecho van a ver ahí algo que, como dicen, ni Obama lo tiene. Hemos hecho reuniones familiares por videoconferencia. Si nosotros estamos solicitando únicamente un familiar y tenemos, por ejemplo, familiares que están en otros estados de la República, que obviamente tienen la incertidumbre de qué está pasando, es importante ponerlos de acuerdo. Entonces, si ustedes logran mirar en la pantalla, en la parte en medio, hemos hecho reuniones por plataformas con médicos tratantes, con personal de psicología para poder normar decisiones y obviamente al familiar que está en el hospital, pues le dan la autorización para hacer la firma del documento. Hemos tenido reuniones acompañadas con médicos tratantes en la esquina inferior izquierda, por ejemplo, estamos con el neurólogo, el equipo de cuidados paliativos, ya estamos hablando con los familiares, hacemos mucho informe telefónico, además del informe que se está dando por el servicio tratante, cuidados paliativos también lo hace y ve otro tipo de necesidades. Nos hemos dado la tarea de preparar muchos esquemas o muchos materiales educativos, porque tú le hablas a un paciente de una intubación endotraqueal y si tiene una escolaridad baja, muchas veces no te va a entender. Entonces, llevamos algunos, digamos, como modelos en donde enseñamos cánulas de traqueostomía, las sondas endotraqueales, sondas Foley, etcétera, para que la familia pueda darse una idea de cómo es lo que van a hacer con su paciente, ¿no? Entonces, tenemos nuestros modelos, por ejemplo, ¿no? Vemos también allí en las fotografías a nuestra enfermera y a nuestra trabajadora social en la esquina de la izquierda, repartiendo información, sobre todo en las salas de terapia intensiva a los familiares, sobre por qué no pueden pasar a ver a su paciente o por qué no pueden despedirse de él y cuáles son como las otras opciones que podemos tener. En la parte del medio vamos a ver cómo es que van las cartas, que van obviamente en una bolsa hermética que se sanitiza y pues obviamente con todas las medidas posibles. También una situación importante es que aquel paciente obviamente que ya no está con enfermedad aguda por coronavirus y que baja a los pisos para rehabilitarse o recuperarse, pues muchas veces baja en malas condiciones. Ya hay que dar capacitación por parte de enfermería, por parte de fisioterapia, por parte de nutrición y todo eso lo hace cuidados paliativos. Aquí vemos, por ejemplo, en la esquina izquierda,
digamos, un recuadro en donde están dos de nuestras psicólogas con muchos corazones. Todos esos corazones tienen una carta personalizada con muchos dulces para un turno de enfermería, que obviamente eso les reconforta, ¿no? El que les den el reconocimiento. Si ustedes ven en la parte inferior, ven a unos policías que tienen sus medallas. Ellos también están haciendo una chamba importante al tener una actitud empática con los familiares. En la parte en medio vemos a una de nuestras psicólogas dando una intervención y obviamente también ahora con la situación de la pandemia y que muchos no podían ir a las estéticas o a los salones de belleza, ya teníamos a muchos médicos que tenían el cabello muy largo y bueno, una fundación nos ayudó para que pudieran ir a recortarle el pelo a nuestros médicos y ya se sentían como más confortados y más limpios, ¿no? En ese sentido es muy importante tener la atención con el personal de salud. Y bueno, ya para ir finalizando, estas prácticas son un indicador de la calidad de la atención y son recibidas muy positivamente por los pacientes y por sus familias. ¿Y qué marca la diferencia? Que ellos sienten calidez en el trato, que sienten cariño, que sienten que nos estamos preocupando por ellos y sienten que estamos apoyando a la contención de otras expresiones. Yo siempre les comento que la medicina más humana son los cuidados paliativos. Es un proceso de humanización de la medicina que todos deberíamos de llevar a cabo y que ya lo estamos perdiendo. Como conclusión, una muerte digna significa proporcionar a los pacientes terminales o moribundos los medios y materiales necesarios y no solamente el recurso a la infraestructura, ¿no? Sino la cuestión social, espiritual, psicológica para este proceso de muerte, para que se realice sin sufrimiento, con el apoyo necesario y acompañado de sus familiares. Esto no va a atrasar ni va a retrasar una muerte, no la acelera. La enfermedad de base es lo que va a llevar a la muerte a ese paciente, ¿sí? En realidad, lo que estamos haciendo es que el paciente y su familia tengan un camino más confortable. Hace unos días yo le decía a un familiar, les imagínese que usted tiene que bajar 2 pisos, que tiene usted 3 opciones, o se avienta desde la azotea del 2.º piso, o baja la escalera, o toma el elevador. ¿Usted qué quisiera? No, pues yo mejor me bajo por el elevador, doctora. Haga de cuenta que ese es el cuidado paliativo. Ajá. Morir con dignidad constituye un derecho esencial del ser humano. Están todas las declaratorias y tratados de derechos humanos. Y cuando nos referimos a la dignidad hablamos de respeto. Respeto por existir, respeto por tener salud o respeto por tener una muerte tranquila. Ajá. Y obviamente con calidad, con medidas adecuadas y proporcionadas. Y bueno, ya para finalizar, sabemos que muchos pacientes, mucho personal de salud ha muerto en una estructura hospitalaria y no se ha podido despedir. Entonces, ya como pensamiento final, esto es dedicado con todo respeto a aquellas personas que se están yendo de este mundo sin poder decir adiós y sin ser despedidos como se merecen y ojalá y descansen en paz sus almas. Y ya, en realidad esto no ha cambiado mucho, ¿no? Las pandemias van a seguir sucediendo desde años pasados y hasta ahora, ¿no? Y tenemos que pensar en un plan de cuidados paliativos para poder insertarlo dentro de nuestros modelos de salud, para que todos estos pacientes y estos familiares tengan una atención de calidad. Muchas gracias. Ahí les dejo mis teléfonos, extensiones, y vamos a dejar algunos materiales si es que alguno de ustedes los desea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Vamos a empezar con los comentarios y las preguntas. Claro que sí. Les recordamos a todos nuestros asistentes que si alguien gusta expresar algún comentario, puede levantar la mano desde la plataforma o escribir sus preguntas en el chat o sus comentarios. Doctora Luz Adriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Refugio Sánchez pregunta, ¿qué capacitación debe tener el personal de salud para poder realizar cuidados paliativos? Bueno, dentro del Diario Oficial de la Federación tenemos 3 niveles de capacitación. Tenemos la capacitación básica, que son prácticamente 40 horas,
en donde sabemos qué son los cuidados paliativos y para qué sirven. Podemos tener una capacitación intermedia en donde idealmente cualquier personal de salud, una enfermera, un trabajador social, un nutriólogo, un médico debería de tenerla. Esta es una capacitación de 100 horas y una capacitación ya avanzada son aquellos cursos de alta especialidad. O sea, el cuidado paliativo se puede implementar desde el primer nivel de atención o hasta hospitales o centros ya especializados y avanzados. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Antonio Bautista. Él pregunta, en relación a la saturación de los hospitales, ¿cuál sería la mejor conducta a seguir en relación a pacientes no recuperables? Ok, algo que siempre tenemos que plantear es un objetivo de tratamiento y obviamente no dejar a las familias descubiertas. O sea, necesitamos capacitarlos para el cuidado que se requiere en los domicilios. Obviamente que mejor, ¿no? Que sean personal de la salud, pero de la noche a la mañana la casa se convierte en un hospital y obviamente necesitamos instrucción bajo, digamos, las medidas sanitarias, cómo vamos a administrar los medicamentos. Necesitamos capacitar a esas familias que se van a llevar a sus pacientes a casa. Cómo lo van a bañar, cómo lo van a cambiar, cómo lo van a alimentar, cómo le van a colocar el oxígeno. Tenemos que evaluar cuáles son las necesidades y con qué infraestructura cuenta ese familiar para que no se vayan así a la buena, ¿no? O sea, necesitamos hacer una evaluación para dictar un plan de tratamiento. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Refugio Sánchez. ¿Qué capacitación debe tener el personal de salud para realizar cuidados paliativos? Creo que es la misma, ¿no? Ya lo habíamos contestado esa pregunta. Tenemos aquí un comentario de la doctora Rossi. Ella le comenta, desde acá, aplausos y reconocimiento a la sensibilidad con la que tocó el tema. Un reconocimiento para usted y su equipo, muy realista el hecho de elaborar un plan de cuidados paliativos. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Y muy importante, o sea, toda esta chamba obviamente no la hago sola, ¿no? O sea, es con un equipo de residentes de medicina del dolor, de cuidados paliativos, de enfermería, trabajo social, psicólogas, nutriólogos, fisioterapeutas. De verdad, ya nos estamos haciendo bien expertos en hacer capacitaciones en línea, en cómo rehabilitar a los pacientes. Tenemos que utilizar todos los recursos, ¿no? Para poder disminuir los riesgos, ¿no? Pero que también se vayan con el entrenamiento necesario. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario. Excelente ponencia. Están permitiendo el ingreso. Excelente ponencia. Y le hacen la pregunta: ¿usted sabe si están permitiendo el ingreso de padres o de sacerdotes a las unidades de cuidados intensivos o al hospital? Es una situación que nos planteamos que va, digamos, inmerso dentro del mundo de la espiritualidad, ¿no? No necesariamente la religión es espiritualidad, pero puede formar parte de, ¿no? Entonces, no se está permitiendo como tal en este momento la entrada de personal religioso a las unidades, pero lo que sí se está permitiendo, como lo mencionamos hace un rato, es el paso de las imágenes. Y obviamente estas tienen que ir de alguna manera enmicadas para poderlas sanitizar y que no representen un fomite dentro de las terapias intensivas. Ahorita ustedes se podrán dar cuenta, ya hay rituales como algunas misas, en Facebook inclusive, ¿no? Se pueden hacer pedidos religiosos en línea y bueno, estamos dando como todas esas herramientas para que no se quede descubierta esa familia y cumpla esa parte, ¿no? Importante, sobre todo muchas veces es cuestión de creencia, ¿no? O sea, hay que dar una alternativa, no se puede hacer esto, pero tenemos esta otra opción. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de María José Leija. Ella dice: doctora, si algún familiar con un paciente internado quiere ver a su familiar y nos comenta que
que ella compra todo el equipo de protección personal para poder entrar. ¿Eso sería posible? ¿Cree que pueda entrar a verlo? En realidad, digamos, si nos vamos directamente a lo que son las normas, pues hay que tener un aislamiento, ¿no? Uh-huh. El personal que, digamos, de salud está entrenado y capacitado para llevar a cabo toda la colocación del equipo de protección y tener las medidas sanitarias pertinentes. Pero sí es muy importante que si no vamos a permitir el paso de ese familiar, que la mayoría de las veces no se puede, el brindar alguna otra opción, ¿no? Algo que yo les quiero comentar es que, digamos, por lo cual empezamos a hacer todo este acercamiento con los familiares fue precisamente por las peticiones del hospital, sí, pero también del personal de seguridad que nos decía, por favor, vean a estos familiares, quieren entrar, ¿qué les vamos a ofertar? Entonces sí tenemos que estar dando mucha capacitación sobre por qué no pueden entrar, que obviamente los lugares designados para tener pacientes hospitalizados por COVID son centros de alto contagio y que obviamente si ya tenemos a un familiar enfermo no vamos a exponer a otro más. Entonces tenemos que dar una opción, podemos dar la opción de la videollamada, podemos dar la opción de un audio, de la carta, o sea, lo que quieren ellos es comunicarse con el familiar y que no se sientan, digamos, de alguna manera despersonalizados o aislados, ¿no? Entonces hay que dar una opción. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí una mano alzada de Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo, tienes activo tu micrófono. Hola, buenas tardes, doctora Templos. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una duda respecto al manejo de la disnea. Usted recomendó la morfina, pero quería preguntar sus recomendaciones respecto al fentanilo. Acá en donde trabajo es difícil conseguir la morfina, pero por alguna razón hay fentanilo. Quería preguntarle si hay alguna recomendación de su parte. Ok, sí. Si no tuviéramos morfina disponible, la segunda opción sería fentanilo. En realidad tendríamos que ir haciéndolo dosis-respuesta. Lo que a nosotros nos interesa es que el paciente no tenga percepción de disnea como tal, no como tú lo estás mirando, sino como el paciente te dice que se está sintiendo. Podemos utilizar dosis tan bajitas como, por ejemplo, 0.5 microgramos por kilo por dosis y hacer una evaluación. El segundo medicamento que podríamos utilizar sería buprenorfina, pero digamos, si nosotros pudiéramos escalonar el manejo para las primeras opciones, sería morfina, fentanilo y buprenorfina. Sí se puede llegar a utilizar, sí es una opción. Buenas tardes. Ante un paciente con deterioro del estado mental que no cuente con voluntad anticipada acerca de la limitación de intervención de soporte invasiva, ¿qué papel juega la voluntad de los familiares? En el contexto en el que pues esto está por encima de la autonomía del propio paciente. Ok. Legalmente, si el paciente no tiene autonomía de decisión, porque obviamente lo hemos evaluado porque está en una situación de delirium, de encefalopatía, etcétera, la familia es en donde estaría delegada esa autonomía. Algo que nosotros exploramos muchas veces, bueno, primeramente si ya tienen una situación de voluntad anticipada o si el paciente ya había dicho previamente sus directrices, o sea, si ya había mencionado en no situación de intubación, en no situación de reanimación, etcétera, y obviamente sobre eso trabajamos con la familia. Pero si no hay una situación clara al respecto, legalmente quien tendría que decidir, pues obviamente en orden jurídico, pues serían, dependiendo de qué familiar se trate, ¿no? Si es un esposo o esposa, los hijos, los padres, por ejemplo, serían quienes tendrían que ir decidiendo en esta situación jurídica. Algo que nos pasó, y yo les quiero comentar este caso porque sí nos llegó como mucho al equipo. Hace unos días tuvimos un llamado en el área de medicina interna porque una paciente se quería ir a su casa. O sea, estaba consciente, obviamente tenía oxígeno, puntas de alto flujo, etcétera, pero les gritaba, me quiero a mi casa, ya no quiero que me estén haciendo nada. Pidió hablar con la familia y la familia pues obviamente tenía miedo, ¿no? De llevarla a la casa porque era una casa donde vivían muchas familias, ya había situación de contagio, etcétera, ¿no?
Entonces, nos hablaron a cuidados paliativos, ¿no? Para, obviamente, normar un plan de acción. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, el hijo responsable que acudió a la reunión familiar nos decía, bueno, es que ustedes la tienen que curar y es que ella se tiene que quedar aquí en el hospital. Y si no se quiere quedar, pues entonces tienen que sedarla o si no, amárrenla, ¿no? Y pues obviamente planteamos con la familia que esto es una situación de derechos humanos y que es una situación en donde se tiene que respetar la autonomía del paciente cuando él está en condiciones de tomar decisiones. Y creo, bueno, al parecer así fue, la familia se quedó como con otro punto de vista, otra perspectiva, cuando nosotros le planteamos que no podemos ir sobre la voluntad de un paciente. Y si está en condiciones de tomar decisiones, se tiene que respetar esa voluntad, pero brindarle un plan de acción, ¿no? Okay. Gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta del Hospital General Ciudad Valles. Pregunta, ¿cuáles son las leyes que protege al personal médico ante no intubar al paciente, siendo que el paciente o la familia no acepta la intubación o maniobras de reanimación? Ok. Pues justo las que les presentaba al inicio, ¿no? Digamos, el ordenamiento jurídico, lo que nos va a proteger, ¿qué es? Bueno, primero, los tratados internacionales. Les decía que ahorita está la situación de aprobarse el cuarto constitucional, que ya sería una ley como tal de cuidados paliativos. Pero ahorita, por esta situación de pandemia, ya está propuesta por la Cámara de Senadores y está por aprobarse por la Cámara de Diputados, ¿no? Sabemos que esto lleva proceso, pero bueno, ahí está. Que sería esto ya en la Constitución y sería punible. En segundo lugar, serían los tratados de derechos humanos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos desde 1948, que está dictado por la ONU y de donde México es miembro, ¿no? Desde ahí tenemos la situación de la dignidad y el derecho a la salud. La siguiente parte sería la cuestión de los ordenamientos jurídicos que se han hecho con las reformas de la NOM en el 2014, en el 2018 y en el 2016 para adultos y para niños, ¿no? Y la Ley General de Salud, donde también viene un capítulo sobre cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Entonces, algo que tiene que quedar bien documentado es, obviamente, en el consentimiento informado, cuando esté ingresando el paciente, el derecho, sí, de no aceptar esas maniobras, ajá. Y si el familiar o el paciente no las está aceptando, sobre todo el paciente cuando está en autonomía de decisión, simple y sencillamente se pone en el consentimiento. No acepto intubación y no acepto reanimación. Con eso, y obviamente con 2 testigos y con el médico tratante, con eso quedas completamente protegido. O sea, el no intubar a un paciente si él no lo desea, no es un acto, digamos, punible. Tú puedes decidir sobre tu propia salud, obviamente con información, ¿no? Tú le explicas. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra mano alzada de José Alfredo López. Adelante, José Alfredo, tienes activo el micrófono. Muchas gracias. No comentaba nada más que creo que, en especial ahora que estamos todavía en etapa de aprendizaje en este padecimiento, independientemente de la gravedad, todo lo que estamos haciendo es únicamente paliar el dolor de todos nuestros pacientes. Mientras no tengamos una manera de curarlos y de regresarlos con un método ya descrito, pues lo único que vamos a hacer es estar paliando es el dolor y la desesperación, la respiración. Quiero saber si esto lo consideran como cuidado paliativo. Ok. Sí, obviamente el manejo de los síntomas que están alrededor de la enfermedad, como menciona usted la disnea, por ejemplo, el dolor, sí están considerados como cuidado paliativo. Pero obviamente hay que ver cuál es el pronóstico de ese paciente. Todo paciente que ingresa a un hospital ingresa habitualmente con un pronóstico de curación. Ya planteamos posteriormente que si la enfermedad toma un mal curso, una mala evolución, o el paciente decidió limitar medidas o tiene directrices anticipadas, o ya traía previamente una enfermedad crónica que fuera limitante o amenazante para la vida, entonces sería candidato a cuidados paliativos. Ojo,
obviamente en este momento no tenemos una cura como tal para coronavirus, como bien lo menciona, pero de alguna manera se está dando ese tratamiento de soporte con los antivirales, con el oxígeno, intubación, cuidados de enfermería, etcétera. Sí, en realidad no tenemos una cura, ¿no? Pero pues todo esto al aporte va a ir cambiando poco a poco. Pero si el paciente se considera como recuperable, en realidad no necesariamente aplicaríamos cuidados paliativos, a menos que no quisiera una maniobra extraordinaria de manejo. Ok, le agradezco. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doraelia Mejía comenta, excelente tema. Hasta para mí sería muy difícil decidir por el dolor que deja la muerte por el dolor, pero sería el descanso del enfermo. Muy sensible el tema. Otro de los participantes comenta, excelencia ponencia. Verónica SR, muchas felicidades a la ponente y al equipo INSABI por organizar este tema de hoy. Los cuidados paliativos siempre han sido de gran importancia para la calidad de vida de los pacientes y de los familiares, y también para el personal de salud. Esto en periodo de pandemia por COVID se vuelve esencial para el conocimiento médico y humano. La doctora Rossi comenta, desde acá, aplausos y reconocimiento a la sensibilidad con que tocó el tema. Reconocimiento para usted, doctora, y su equipo. Muy realista. El hecho de elaborar un plan de cuidados paliativos. Muchas gracias. Leticia Barajas también comenta, excelente ponencia, felicidades. Y bueno, no sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario. Ok, entonces, doctora, no sé si usted quisiera, para cerrar la sesión, comentarle algo a nuestra audiencia. Bueno, pues a nosotros nos interesa que todo esto se esté difundiendo. El cuidado paliativo, como mencioné al inicio de la charla, debe de formar parte de los planes de la pandemia. Nosotros sabemos que ahorita esta situación no va a durar seguramente un par de semanas, sino que va a ser algo con lo que vamos a estar viviendo día a día. Y simplemente vamos a tener que contemplar, sí, las opciones curativas, si viene una vacuna, si viene algún antiviral que sea completamente eficaz para coronavirus, bueno, qué bien, pero sí tener esta opción de hacer el cuidado paliativo. Yo muchas veces les he comentado, a lo mejor no tienes un equipo multidisciplinario, a lo mejor no tienes una expertise en el tema que, bueno, si ustedes tienen interés, con mucho gusto les puedo orientar sobre algunas opciones educativas, porque nos falta muchísimo, pero desde que te sientas y das una información adecuada y te tomas el tiempo para poder escuchar a tu familiar o a tu paciente, desde ahí estás haciendo cuidado paliativo. Todas esas acciones son muy bien recibidas y obviamente proporciona mucha tranquilidad a la familia y al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. ¿Los cuidados paliativos también aplican en la unidad de cuidados intensivos neonatales? Sí, sí. Hay, obviamente, si en el adulto es una situación difícil, en los niños es bastante compleja. Nosotros contamos actualmente, digamos, con 4 grupos de enfermedades definidas por la Asociación Americana de Pediatría, en donde hay criterios para situaciones amenazantes o limitantes para la vida. Podemos tener enfermedades en donde sabemos que el tratamiento puede curar, pero no el 100% de las veces. Situaciones en donde sabemos que puede nada más paliar, sobrellevar por alguna situación de enfermedad, digamos, congénita, donde el tratamiento definitivamente no va a mejorar y el paciente desde que nace tiene una situación compleja, por ejemplo, un pequeñín con anencefalia, que sabemos que no es compatible con la vida, y la otra es cuando tenemos a un paciente que es vulnerable, por ejemplo, un pequeño con parálisis cerebral infantil o con alguna cardiopatía congénita que necesita múltiples intervenciones. Entonces, desde ahí deberíamos de partir para evaluar si ya era previamente candidato a cuidados paliativos y obviamente se adicionó
coronavirus. Entonces, sí, cuidado paliativo entra desde el inicio hasta el fin, ¿no? Digamos, de las enfermedades.